Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo realizar el estudio de la continuidad de una función. En primer lugar, definiremos cuándo una función es continua. Esta definición es una de las definiciones más sencillas de las mates. Es decir, una función es continua cuando la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, si yo voy por aquí dibujando con mi lápiz, al llegar aquí tengo que saltar para poder seguir dibujando. Es decir, esta función aquí ya no es continua. Tendríamos un tipo de discontinuidad que ahora veremos. Si sigo por aquí, tendré también que dar un salto del lápiz. Por tanto, ahí habrá otra discontinuidad. Y al llegar aquí también, porque tendría que marcar este punto. Es decir, ahí tendríamos otro tipo de discontinuidad. ¿Qué nombre recibe cada una de estas discontinuidades? La primera que tenemos aquí es una discontinuidad asintótica o de salto infinito. ¿Por qué la llamamos de salto infinito? Porque la función, al irse hacia el infinito y aquí hacia el menos infinito, el salto que tenemos que dar para seguir dibujando es del infinito hacia el menos infinito. De este modo la llamaremos de salto infinito o asintótica. Esta discontinuidad que tenemos aquí es una discontinuidad de salto finito. Finito, ¿por qué? Porque podemos medir la magnitud de ese salto. Y esta discontinuidad que tenemos aquí la llamaremos discontinuidad evitable. Muy bien. Llegados a este punto y conociendo los nombres, veamos qué es lo que tenemos que hacer para comprobar si una función es continua o discontinua, o qué tipo de discontinuidad presenta. Casi siempre el estudio de la continuidad me lo van a dar en funciones a trozos, ¿de acuerdo? Y los requerimientos que tienen que tener son los siguientes. Por un lado, tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0. Es decir, para que exista ese límite, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Veamos el caso. Este de aquí. Si yo me acerco por la izquierda, tiene este valor la función. Y si me acerco por la derecha, tiene ese valor la función. ¿De acuerdo? ¿Qué otra condición se tiene que dar? Porque si os fijáis en este caso de aquí, si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, el valor de la función va a ser el mismo. Pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que existir f de x sub 0. Y no solo tiene que existir, sino que f de x sub 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0. Fijaros, en este caso, f de x vale igual al límite. Mientras que aquí, f de x, la función está definida un poco más arriba. No en este punto, puesto que el circulito nos está denotando que no existe la función en este punto. Muy bien, llegados a este punto, vamos a aplicarlo ya sea con una función normal para estudiar la continuidad en un punto o en función de un parámetro para obligarla a que sea continua. Siempre que me fije en la continuidad, me voy a fijar en dónde está el posible punto de discontinuidad. El posible punto de discontinuidad es allí donde la función cambia. Y en este caso, al ser una función a trozos, cambiará en el 2. ¿Por dónde empezamos? Por un lado, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Cómo saber cuando estamos por la izquierda o por la derecha? Aquí son los x menores que 2. Al ser menores, nos estaremos acercando por la izquierda. De tal manera que lo único que hacemos aquí es sustituir el valor de 2 en la función. 6 menos 5, 1. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha será esta de aquí, que será 2 por 2 menos 3, que es 1. Bien. De momento podemos asegurar que existe el límite cuando x tiende a 2. Y nos tenemos que fijar ahora también en dónde está la pertenencia del punto. En este caso, el punto va a estar perteneciente a esta rama de la función, es decir, f de 2
tengo que sustituirlo aquí, que sería 2 por 2 menos 3, 4 menos 3, 1. Como f de 2 es igual al valor del límite, podemos asegurar que esta función es continua en 2. Fácil, ¿no? Muy bien. Si tuviésemos por un casual alguna función con un denominador y una x en ese denominador, tendríamos que ver qué posible discontinuidad presentaría en ese punto. Más adelante realizaré un vídeo con presentando ese tipo de discontinuidad. Bien, y llegados a este punto vamos a ver la discontinuidad en función de un parámetro. Fijaros, vamos a hacer exactamente lo mismo y no vamos a tener ningún miedo porque aparezca una K, porque es trabajar igual que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer aquí. Primero, por la izquierda, en este lado de la función, sustituimos el 3, 3 más 1, 4. Por la derecha, en este lado de la función, es decir, eso se quedará 3 al cuadrado menos k, es decir, 9 menos k. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener para que exista el límite? Que el de la derecha y el de la izquierda sean iguales. Por tanto, para que sean iguales, simplemente igualamos el límite por la izquierda al límite por la derecha. De tal modo que aquí nos sale que k es 5. Vemos dónde se encuentra f de x, que en este caso sería 3. Vemos que está presente, que si lo sustituimos, en este caso el valor nos daría igual, por tanto, esta función, si k vale 5, sería una función continua, ¿de acuerdo? ¿Fácil? Muy bien, pues espero haberos ayudado con este vídeo y vernos en el siguiente. ¡Hasta luego!